en la Nueva Versión Internacional, que dice: no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. Aquí vemos cómo dos de los discípulos en camino a Emaús se encuentran con una persona que consideran es un extranjero. Ese extranjero era Jesús. Ellos no lo identificaron, luego tuvieron que pasar una serie de detalles, pero él les empezó a platicar, y ellos también pues le dijeron: oye, ¿no te has enterado lo que sucedió en Jerusalén? Y le empiezan a contar todo lo que había sucedido desde la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces Jesús habla con ellos y les dice, ¿verdad?, que por qué no creyeron en la palabra, por qué no habían creído en la palabra, lo que se les había enseñado. Y entonces les empieza a explicar las Escrituras, y esto viene en el versículo 27 de este capítulo 24, dice que desde Moisés, pasando por los profetas, les explicó las Escrituras. Y efectivamente, si nosotros profundizamos un poquito en este apartado, sobre todo en el versículo 27 del capítulo 24, vemos cómo Jesús les empieza a hablar desde Génesis, pasando por Números, por los Salmos, en fin, todo lo que se refiere a las Escrituras que hablaban precisamente del Mesías. Entonces, ellos reciben esa instrucción y al final, pues se dan cuenta, descubren que, o más bien Jesús les quita, dice que sus ojos fueron abiertos y ellos se dan cuenta que era Jesús con el que habían conversado, con el que habían platicado. Ya cuando Jesús se va, milagrosamente se quita de su vista, ellos hacen esta pregunta, dicen: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Pues sí, aquí sucedió algo al revés. Jesús llegó a ellos, cuando les habló de las Escrituras, pues ellos inmediatamente su corazón sintió la modificación de poder recibir algo espiritual que no era de una persona común y corriente. Por eso su corazón ardió, por eso su corazón se vio afectado, su corazón se vio motivado por que era Jesús mismo el que les estaba compartiendo las Escrituras. Cuando Jesús estuvo en la tierra, mucha gente lo seguía y venían por muchas razones. Algunas razones eran pues sinceras, nobles, pero otras eran por egoísmo, y lo mismo sucede hoy en día. Es importante entender lo que motiva a las personas a venir a Cristo, ya que no todos los que lo buscan son de verdad sus seguidores o quieren ser sus seguidores. Por eso cada uno de nosotros debe analizar cuál es el caminar y preguntarnos: ¿qué es lo que quiero yo de Jesús? ¿Qué es lo que quiero de Él? ¿Y qué tan involucrado estoy para ser su discípulo? Muchas de las personas que siguieron a Jesucristo lo hicieron porque tenían necesidades que solo Él podía satisfacer. Y nosotros lo vemos que aquí Jesús se le apareció a los discípulos. Hoy Jesús mora en nosotros, mora en nuestros corazones. No necesitamos que se nos aparezca porque ya está en nosotros. Sin embargo, nosotros necesitamos sentir ese fuego que ellos sentían en sus corazones, porque Jesús era el que les estaba explicando las Escrituras. Y nosotros hoy así debemos sentir ese fuego, esa pasión, cuando nosotros nos adentramos en la Escritura, y sobre todo por la guía del Espíritu Santo, que podemos ser motivados. Cristo es la verdad, Cristo es la Escritura nos habla de Cristo, Cristo es la palabra que se hizo carne, que habitó entre nosotros, y que hoy esta palabra trae para nosotros la libertad, trae la alegría, el gozo, cuando nosotros verdaderamente nos involucramos en seguir a Cristo Jesús. Así es que yo los invito a que la misma experiencia que vivieron estos dos discípulos que venían en el camino, nosotros todos los días caminamos, todos los días venimos en el camino, necesitamos sentir ese fuego cuando nos metamos a las Escrituras. Con la dirección del Espíritu Santo nosotros vamos a poder
sentir ese amor, esa pasión y ese fuego que sintieron estas personas cuando Jesús les estuvo hablando. Cristo mora en nosotros y Él hace en nosotros esa transformación que necesitamos en nuestra mente, en nuestra vida, precisamente para alcanzar la vida plena. Vamos a orar.